como la palabra del Señor para vencer a nuestro adversario y sus huestes de maldad. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Ética Cristiana. Estamos viendo todos los elementos para llevar una vida conforme a la palabra y al corazón de Dios en este mundo. Hemos encontrado ya nuestra identificación con Cristo, ese fue el primer tema que vimos. Y también hemos abordado las tres áreas o los tres elementos que luchan constantemente contra la vida del creyente. Vimos el mundo, vimos la carne y hoy vamos a ver el poder para vencer al enemigo de nuestras vidas. Y vamos a entender cómo luchar en contra de él, cómo vencer y estar en victoria. Porque hay una diferencia entre luchar en contra de Satanás en nuestras fuerzas y resistirlo en el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a encontrar cómo vencerlo conforme a la palabra de Dios. Y quiero comenzar este tema con un ejemplo, algo que escuché tiempo atrás. Un hermano una vez me dijo, el diablo me debe odiar mucho porque cuando estaba saliendo de mi casa, abrí la puerta, salí y me puso zancadilla y me caí. Entonces seguramente él me debe odiar mucho. Y en realidad yo creo que eso puede sonar muy espiritual, ¿no? Que el enemigo nos odia tanto que quiere que nos caigamos y nos lastimemos, pero es como que nos pone en un lugar privilegiado en contra o sobre el enemigo de nuestras vidas. Pero en realidad lo que pasa es que, lo que pasó con este hermano es que cuando salió, pues no se fijó en la grada, se tropezó y se cayó. Y obviamente le echó la culpa a Satanás. Y ese fue el descargo que él tuvo para un descuido suyo, ¿no? Entonces lo que en realidad está pasando es que al pensar esto el hermano, al echarle la culpa al diablo sobre su caída, no está entendiendo la verdadera magnitud del poder del enemigo de nuestras vidas en contra de los creyentes. Tener una idea de que el diablo actúa de esa manera es alejarnos mucho de la verdadera obra de Satanás en contra de la vida de los creyentes, utilizando sus artimañas, sus mentiras y todo lo que él hace para dañar la vida de los creyentes. Si creemos que su mayor victoria es lograr que nos caigamos y que nos lastimemos y que tengamos una herida porque nos ha puesto una zancadilla, en verdad no conocemos verdaderamente a nuestro adversario y estamos en un serio peligro. Esto nos convierte en una presa muy fácil para que el enemigo y sus huestes puedan arrinconarnos y así lograr que nosotros no cumplamos el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Ese es el objetivo que Él tiene con la vida de los creyentes. No podemos negar que algo que es frecuente en la vida de un creyente es tener una fuerte oposición por parte de Satanás y de sus huestes, pero también debemos conocer la realidad de esta oposición, cómo es que se lleva a cabo, cómo actúa nuestro enemigo, cómo actúan los ángeles de Satanás y cómo podemos hacerle frente en victoria en el poder del Espíritu Santo. Es el objetivo de este día. Hoy vamos a conocer el tercer de los tres elementos que batallan contra la vida espiritual del creyente, Satanás. Vamos a conocer cómo enfrentar de manera victoriosa al enemigo de nuestras vidas y a sus huestes y potestades. Quiero que me acompañen con sus Biblias a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Muy bien, con este pasaje vamos a comprender perfectamente cómo actúa nuestro enemigo. Y después de ver dos de los tres elementos contrarios a la vida del creyente, el mundo y la carne, vimos y entendimos perfectamente que el mundo es lo que se opone a nuestra carrera como creyentes. Y la carne se opone a nuestra vida de testimonio, al testimonio que tenemos como hijos de Dios, en nuestro andar con Cristo Jesús. Hoy vamos a ver cómo Satanás, el diablo, sus huestes y potestades se oponen a nuestra milicia cristiana, es decir, a nuestra vida efectiva como creyentes, como hijos de Dios, en la obra de la iglesia, en la sobreedificación de la iglesia de Cristo. Vamos a conocer un poco acerca de nuestro adversario, el diablo. No vamos a entrar profundamente en lo que es esta doctrina, pero sí es importante que conozcamos lo esencial para saber con quién estamos tratando. Y al igual que todos los ángeles, Satanás fue creado por Dios en un estado de santidad, pureza, perfección, y él tuvo un ministerio muy especial e importante. Este ministerio le permitía el acceso a la misma presencia de Dios delante de su trono, y por lo tanto él fue el querubín creado más grande, más hermoso y más poderoso sobre todos los ángeles. Satanás fue el ser más perfecto y hermoso que salió de las manos del Creador, y fue eso que corrompió. El pecado de Satanás lo corrompió y Dios lo echó de su presencia. Ahora vamos a ver qué nos relata la palabra acerca de él en Ezequiel capítulo 28, capítulos 14 en adelante. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, de ahí en adelante, Satanás peca por su condición natural, ya que el pecado tiene una raíz muy profunda en su corazón. Entonces, esa es la condición de Satanás. Y aquí podemos entender un poco de por qué la gente tiende a imaginar a Satanás como un señor con bigote, barbita, con sus cuernitos, con un sombrero de copa alta y con una cola que sale atrás de él. Vemos que él fue el ser más hermoso creado por Dios. Entonces es importante darnos cuenta de esto y saber que él muchas veces se presenta como un ángel de luz para engañar a los elegidos. Y es esta la condición la que lleva a que el diablo tenga una lucha permanente contra Dios, aún sabiendo de su derrota, porque Satanás conoce que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y aún en contra de eso, lucha contra Dios, contra la iglesia del Señor, contra sus hijos, contra los creyentes. Se opone fuertemente a ellos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lucha si sabe que ya está vencido? ¿Sabes? La respuesta es muy sencilla. Él no quiere irse al fuego del infierno solo. Él quiere irse con la mayor cantidad de seres humanos posibles. Para él esa es su victoria, irse con la mayor cantidad, así como lo hizo cuando arrastró a la tercera parte de los ángeles con él
y se convirtieron en los ángeles caídos. Es por eso que Él desea tanto la muerte de los impíos y hace hasta lo imposible para que la gente no conozca a Jesús como Salvador y se salve. Él desperdiga, desparrama, seca y quita la semilla de la palabra y lucha en contra de la obra de la iglesia del Señor. Lucha en contra de los creyentes firmes en el Evangelio con el objetivo y el propósito de anularlos lo más posible y así impedir que el reino de los cielos se expanda a través de la obra de los hijos de Dios. Ese es su principal objetivo. Pablo lo dice a través de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es el objetivo de nuestro adversario, que la mayor cantidad de gente incrédula se mantenga así, bajo su potestad, que no se salven, y que los que se salvan sean acorralados en una esquina para que no hagan la obra de Dios encomendada en sus manos, a través de los dones, a través del Espíritu Santo en su corazón. Para esto, el diablo utiliza todas las herramientas que la palabra describe que él tiene. Por ejemplo, la mentira, la acusación a los creyentes, su astucia para el engaño y todo lo demás que encontramos a lo largo y ancho de las Escrituras. Es por eso que debemos saber cómo vencer a Satanás, porque el mundo entero está bajo su poder. Juan lo dijo en su primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Solo si entendemos esto, nos daremos cuenta que el diablo puede utilizar a cualquier persona que no sea creyente en contra de un hijo de Dios. Tenemos al mundo entero en contra de nosotros, somos contrarios al mundo, la carne está también en contra de nosotros y Satanás utiliza a las personas para ir en contra de la obra de Dios. Él puede utilizar a personas de nuestro entorno y puede utilizar a las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor para hacer caer al creyente. Él va a luchar firmemente contra aquel que está llevando el evangelio y está en pro del avance del reino de los cielos. Asimismo, él es tan astuto que puede influenciar incluso a creyentes, pero no cualquier creyente, sino a creyentes carnales, aquellos que por pecado no confesado en su corazón han quebrantado su relación con el Señor. Y puede influenciar de tal manera que ellos actúen en contra de la iglesia y de otros creyentes con mala actitud, con acusaciones, con desidia, con muchas cosas. Los creyentes carnales pueden llegar a ser presa fácil de las artimañas del diablo porque han apagado de tal manera al Espíritu Santo por haber quebrantado su comunión con Dios, que su vida está presta a caer en cualquier tentación. Por eso debemos mantenernos firmes en el poder del Espíritu Santo y confesar constantemente nuestros pecados y mantener intacta nuestra relación con el Señor. Satanás se aprovecha de creyentes que no están bien fundamentados en la palabra, en la doctrina, para que él pueda esparcir doctrina de demonios dentro de la iglesia y así diluir el evangelio. Así que debemos estar atentos, porque él echa mano del mundo y todo lo que está a su alcance para frenar el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, tiene una actividad mucho más peligrosa que simplemente poner zancadillas y lastimar a otros creyentes. Su actividad está directamente relacionada a ir en contra del avance del reino de los cielos. Vamos a ver ahora la otra parte, las huestes de Satanás. Tras la caída, como a su momento lo dije, Satanás consiguió llevar la tercera parte de los ángeles. Logró que los siguieran
y se rebelaran en contra de Dios. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es una manera figurada de demostrar o mostrar cómo él actuó en contra de esta parte de los ángeles. Y al igual que el diablo, estos ángeles caídos son espíritus que conocen perfectamente a Jesucristo y también conocen cuál es su destino final y no quieren irse solos. Entonces van a luchar en contra de la iglesia. Van a luchar en contra de que la gente conozca a Jesús como Salvador. Y ellos, como las huestes del diablo, van a obedecer sus órdenes y se van a oponer a los propósitos de Dios de la misma manera que lo hace Satanás. Ahora que conocemos cómo actúan tanto Satanás como sus huestes y potestades, debemos conocer cómo nosotros como creyentes podemos estar en victoria delante de ellos. Una vez más vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Y atentos a lo que dice Pedro en su carta. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que debemos comprender para tener una vida de victoria contra nuestro adversario es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no estamos llamados a derrotar a Satanás. No podremos vencer, no podemos derrotar al diablo. Estamos llamados a resistirlo, a pararnos firmes y resistir a nuestro adversario. ¿Por qué? Porque la derrota de Satanás ya tuvo lugar en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Ya fue derrotado. Leamos Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo está contando la victoria de Cristo sobre Satanás, sus huestes y potestades, y los exhibió públicamente triunfando en la cruz del Calvario. Entonces ya fueron vencidos. Nuestra labor es resistirlos. Como creyentes, nosotros ya estamos en el lugar de la victoria, estamos en terreno victorioso. Y es en ese lugar en el que debemos mantenernos y resistir firmes. Yo te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Comprendes tu labor ahora? ¿Te das cuenta de en contra de quién estamos luchando y resistiendo? La pregunta ahora es, ¿cómo resistimos? ¿Cómo nos mantenemos en el lugar de victoria? Tal y como dice la palabra, firmes en la fe. Lo segundo que debemos comprender es que el diablo no actúa de una manera diferente. Él lo hace de una manera correlativa a lo largo de todo este tiempo. Él no acude a nuestra vida con tentaciones horribles y escandalosas. Más bien Él acude a tu vida con tentaciones sutiles y agradables a nuestras pasiones. Por ejemplo, Él no te va a tentar y te va a decir, tú debes ir a la iglesia y maldecir públicamente al pastor y a todos los creyentes en plena reunión de domingo y salirte de la iglesia. Él no te va a decir esto. Él te va a decir, oye, es un domingo frío, se está nublando. Y justamente hoy juega tu equipo favorito. ¿Qué hace que no vayas un domingo al culto general? Entonces tú puedes pensar y decir, sí, está haciendo mucho frío y rara vez juega mi equipo en esas circunstancias, así que hoy me voy a quedar acá a ver tele. Entonces has caído en su tentación. ¿Notas la diferencia? Así es como Él acude a nuestra vida a tentarnos. Entonces, lo tercero que debemos comprender es que Él procura que el creyente deje de depender del poder de Dios para depender de sus propias fuerzas.
Él es muy astuto. Entonces es donde somos más débiles, porque hemos dejado de depender de Dios y hemos comenzado a depender de nuestras fuerzas. Y ahí es donde somos más débiles y caemos fácilmente como presas del enemigo. Por ejemplo, como dije, Él se disfraza como ángel de luz, tal y como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y lo hace para confundir y alterar la sana doctrina, logrando que los creyentes caigan en la religiosidad. Cuando un creyente deja de lado la fe victoriosa y abraza la religiosidad, se vuelve un esclavo de ella. Y es entonces cuando comienza a ver a los demás por encima del hombro, porque cree que es mejor que sus hermanos pecadores. No debemos caer en este engaño. Entonces es cuando el enemigo nos convierte en piedra de tropiezo dentro de la misma iglesia y para muchos afuera de la iglesia. Entonces la manera de tener victoria sobre Satanás es resistirlo firme en la fe. La fe, mis amados hermanos, en este pasaje está muy relacionado con el fruto del Espíritu. Ya conocemos cuál es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En resumen, la victoria sobre Satanás depende completamente y en todo tiempo de nuestra vida y caminar en el Espíritu Santo. Si dependemos constantemente del poder del Espíritu Santo, nuestra victoria sobre Satanás está garantizada, porque lo vamos a resistir en la fe del Hijo de Dios. Resistir a Satanás firmes en la fe dentro del terreno de victoria que ya ha logrado Cristo Jesús en la cruz del Calvario es la manera correcta de tener la victoria contra nuestro enemigo. Ahora debemos ver cómo mantener nuestra victoria sobre las huestes de maldad. Y leamos Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Porque nos habla una vez más de cómo resistir al enemigo y cómo vencer también y resistir a las huestes de maldad. Efesios 6, 10 al 12 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos míos, aquí está la clave: vestirnos con toda la armadura de Dios. Y sabes, estudiar la armadura de Dios es parte de otra serie que Dios mediante lo vamos a hacer en algún momento. Pero ya tenemos la clave para esto. Una vez más, nuestro llamado es a tomar toda la armadura de Dios, utilizarla constantemente, entendiendo que tanto las armas que el Señor nos da, como la armadura y también la fuerza, provienen únicamente de nuestro Dios Todopoderoso. Él nos da todo lo necesario para resistir y mantenernos en victoria frente a Satanás, sus huestes y potestades. Nosotros nos vestimos con la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo y también resistir las acechanzas de sus huestes de maldad. Una vez más, el creyente no está llamado a atacar, está llamado a resistir y mantenerse en la posición de victoria en la que somos colocados en y por Cristo Jesús. Y esa es una bendición para nuestra vida. Porque no solamente ya fuimos colocados en victoria, sino que recibimos todo lo necesario para mantenernos firmes en la fe y victoriosos. Debemos tener muy claro que el creyente está en Cristo. Por lo tanto,
no puede ser destruido por el maligno, no puede ser tocado por Satanás ni sus huestes. La vida del creyente está guardada en las manos de Dios y no puede ser destruida por Satanás. Es por eso que Él procura hacernos caer a toda costa de nuestra posición de victoria en Cristo. Él va a luchar para que tú caigas de esa posición. Él va a luchar para sacarte del terreno de victoria. Es entonces cuando Él nos acorrala y evita la obra de Dios en nuestra vida. El secreto para una vida victoriosa sobre las huestes de maldad, entonces, hermanos míos, es mantenernos bajo el control del Espíritu Santo. Ahora que conocemos a nuestro adversario, a sus huestes, ahora que conocemos cómo mantenernos en victoria y resistirlos, vamos a aplicar eso a nuestra vida, porque debemos estar atentos. Porque la aplicación de ese conocimiento tan importante y trascendental en la vida del creyente es importantísima, es de vital, una vez más, redundamos, importancia, porque es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de vida o muerte. Vida eterna o muerte espiritual. Eso nos va a ayudar a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en realidad en nuestra vida y contra quién estamos luchando. Ya sea en contra de Satanás o sus huestes. Lamentablemente, ellos podrán utilizar a voluntad a cualquier persona que no haya nacido de nuevo. Y esto es peligroso. A diferencia de un creyente que por pecado no confesado ha quebrantado su relación con el Señor y ha dejado de estar en comunión con Dios, pues Satanás puede utilizar a voluntad a los que no han nacido de nuevo. Y aquí es donde debemos prestar atención, porque debemos preguntarnos, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que un no creyente es como una casa vacía, que puede ser habitada cuando le plazca y puede ser utilizada a voluntad. Aparte de que, como Jesús lo dijo, la vida de los no creyentes le pertenece al diablo. Porque Él claramente dijo a los fariseos, vosotros sois de su padre el diablo, y hacen la voluntad de Él. Entonces, Él puede utilizar a los no creyentes a su voluntad. Pero, en cambio, un creyente carnal, por el tema de pecado no confesado, continúa estando habitado por el Espíritu Santo. Es una casa llena por el Espíritu Santo. Y no puede ser habitado por Satanás o sus huestes. Entonces solo podrá ser influenciado a través del mundo y la carne. Entonces un creyente no puede ser poseído por Satanás, pero sí puede ser influenciado por él a través del mundo y de la carne. Y debemos entender muy bien la diferencia de ambos. Porque en ambos casos, nuestro enemigo buscará devorarte y hacerte caer de tu posición en victoria en Cristo Jesús. Él quiere frenar el avance de la obra de Dios en tu vida. Él quiere frenar el avance de la obra de Dios en nuestra vida y en la iglesia. Y va a usar todos los medios posibles. ¿Qué debemos hacer entonces? Recordar que somos llamados a resistir y no a atacarle al enemigo, porque ya ha sido vencido. Y debemos permanecer firmes en ese terreno de victoria. Debemos recordar permanentemente todo lo que el Señor ya hizo anteriormente. Eso nos mantiene firmes en la fe. Recordar lo que el Señor ya hizo en tu vida. Todas las cosas que tuviste de la mano poderosa de Dios. Y eso nos mantiene firmes en la fe. Tú puedes tener muy duros momentos al ser atacado y acusado por el enemigo a través de creyentes carnales o de incrédulos. Puedes tener duros momentos, pero sabes, la palabra es un bálsamo que refresca. Y qué mejor que el Salmo 37, versículos 1 al 9 para entender esto. El salmista nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán.
Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero el que espera en Jehová heredará la tierra. Y esa es una promesa de Dios para esperar en el Señor. Cuando somos atacados, debemos resistir firmes en la fe, esperar en el Señor, y Él exhibirá su justicia en nosotros como la luz de mediodía. Así que no solamente nos pone en terreno de victoria, no solamente nos da la armadura de victoria, nos da las armas, sino que nos da la fuerza para resistir a nuestro adversario. Otra cosa que debemos aprender a diferenciar es cuando un creyente carnal está siendo influenciado por el enemigo para dañarnos y cuando un creyente espiritual está siendo conducido por el Espíritu Santo para sobreedificarnos. Porque muchas veces nosotros hemos escuchado a hijos de Dios llamarnos la atención. Y nosotros por nuestro orgullo decimos, no, está siendo utilizado por el enemigo para lastimarme. Debemos conocer la diferencia y es muy sutil. La diferencia está en que el creyente carnal, influenciado por el enemigo, te va a acusar con el fin de ponerse por encima de ti por ese orgullo que está inflado. Él va a querer mirarte por encima y hacerte menos que él. En cambio, el creyente espiritual va a señalar tu pecado y te va a conducir a confesarlo y a restablecer tu relación con Dios a través del poder del Espíritu Santo. Él se va a poner al lado tuyo para que tú seas sobreedificado. Esa es la diferencia. En realidad a ninguno le gusta ser confrontado y menos con su pecado. Pero el creyente carnal, influenciado por el enemigo, te va a acusar, pero el creyente espiritual te va a conducir a arrepentimiento. Y eso va a sobreedificar tu vida. Así que debemos estar atentos también a esto, para no llamar a lo bueno malo o viceversa. En conclusión, mis amados hermanos, el resultado de nuestra identificación con Cristo nos provee el poder para vivir en victoria contra Satanás y sus huestes de maldad. Nos provee de la victoria para vencerlos, no en nuestras fuerzas, en el poder del Espíritu Santo. El creyente victorioso sobre el diablo es el que se deja conducir plenamente por el Espíritu Santo y vive la vida de Cristo Jesús. Estamos en terreno de victoria y debemos recordarlo siempre. No somos llamados a atacar al que ya fue vencido por Cristo. Somos llamados a resistirlos firmes en la fe. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, aquel que nos salvó y nos miró con amor, nos puso en terreno de victoria, nos entregó su armadura para vencer, nos entregó las armas perfectas y nos dio la fuerza para resistir en la fe. Estamos agradecidos contigo porque tú cuidas de nosotros. Te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo tú muestres en nuestra vida nuestros pecados y nos lleves a arrepentimiento, porque necesitamos tener una relación firme contigo para resistir las acechanzas del enemigo. Queremos mantenernos en la victoria que tú nos has dado. Y la única manera de hacerlo es en una constante relación contigo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados.
los confesamos delante de ti y echamos mano de tu poder, del Espíritu Santo, y nos acogemos a la sombra de tu mano protectora. Señor, cuídanos del maligno y continúa dándonos la fuerza para resistirlo. Y ayúdanos, Señor, a discernir entre nuestros hermanos que quieren buscar lo mejor en nosotros, que quieren alejarnos de nuestro pecado. Bendícelos, Señor. Y te pedimos también que cuides de nuestros hermanos que por pecado no confesado se han alejado de ti. Atráelos nuevamente con lazos de amor y permite que confiesen su pecado. Señor, gracias por darnos la fuerza de resistir al mundo, a la carne y a Satanás. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.